Buenas noches. En nombre del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República, sean ustedes bienvenidos a la charla magistral Cuantificación del daño por actos de corrupción en perjuicio del Estado, de la Semana Internacional de la Segunda Diplomatura de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción. La Semana Internacional se realiza en el marco del convenio de capacitación conjunta suscrito entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Integran la mesa de honor el doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial, el doctor José Peláez Bardales, fiscal de la Nación, el señor Fuad Curizarzar, Contralor General de la República. A continuación, palabras del señor Fuad Curizarzar, Contralor General de la República. Tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes. Doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial. Doctor José Peláez Bardales, fiscal de la Nación. Señores miembros del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación. Funcionarios y colaboradores de la Contraloría General de la República. Doctor Germán Silva García, director general del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Colombia. Doctor Alberto Chon Lam, docente, investigador de la George Washington University. Señores y señoras, integrantes del Diplomado de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción. Quisiera hacer un breve comentario sobre la situación que viene ocurriendo en el Estado en relación a las pérdidas que se vienen realizando en las luchas que estamos ejecutando contra la corrupción y el mal uso que se está dando de los recursos del Estado. El déficit de valores en nuestra sociedad, la impunidad con la que han actuado algunos malos funcionarios, sanciones que carecen de poder disuasivo, los cuantiosos recursos que maneja el crimen organizado, normativas y sistemas imprecisos y pocos claros, sobrecarga laboral en nuestras principales instituciones, así como una falta de transparencia en el desempeño de las actividades del sector público, entre otras importantes razones, afectan la competitividad de nuestro país, la confianza de la población en sus instituciones y además deslegitima el sistema democrático actual. La grave situación antes mencionada nos obliga a trabajar interinstitucionalmente, en forma coordinada, a fin de aprovechar las fortalezas de cada una de las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción y que hoy se encuentran juntas en este diplomado. Una expresión de esta articulación consiste en la segunda diplomatura en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción, cuya Semana Internacional estamos llevando a cabo. Si conforme lo indican los expertos internacionales, que los países con niveles de corrupción altos pierden entre el 5 y el 10% del presupuesto por actos de corrupción. Caso contrario, si comparamos estas cifras con los montos que recupera el Estado, sea mediante reparaciones civiles señaladas a su favor, entre otras, apreciaremos una brecha muy importante, algunas abismales. Por lo tanto, parte de este problema que afecta a la cadena de lucha contra la corrupción es la falta de criterios objetivos y razonables para cuantificar en forma adecuada el daño que ocasiona al Estado la comisión de actos de corrupción. Cuando se trata de un peculado o una apropiación ilícita, la cuantificación del daño patrimonial es relativamente sencilla. Sin embargo, cuando debemos cuantificar, por ejemplo, qué efectos patrimoniales negativos tuvo para el país la comisión de un sonado caso de colusión en una licitación internacional, que afectó la imagen del Estado peruano, las inversiones públicas y privadas, así como la calidad de los servicios que ella presta, ya no se podrá, que no podrá brindar, la cuantificación ya no es sencilla, obviamente. La solución requiere de un análisis
multidisciplinario. Por ello, la presencia de los expositores invitados a esta Semana Internacional, abogados, economistas, de importante prestigio, es muy importante para sensibilizarnos en el tema y hacernos reflexionar sobre la necesidad de una metodología que ayude a auditores, procuradores, fiscales y jueces en la determinación de la reparación que los corruptos deban de otorgar al Estado peruano. Como sabemos, golpeando a los corruptos por donde más les duela, es decir, en el bolsillo, estaremos fortaleciendo en definitiva medidas preventivas y disuasivas en la lucha contra la corrupción. Asimismo, los expositores nos ayudarán a entender cómo deben de aplicarse y llevarse a la práctica la teoría para narrar y sustentar, que es muy importante, cada caso de manera persuasiva ante el sistema de administración de justicia en el país. La Contraloría General de la República considera que los esfuerzos tripartitos que se han plasmado hasta la fecha entre el Poder Judicial, Ministerio Público y nuestra institución son una clara demostración de que la creación de sinergias interinstitucionales y que permiten aumentar las competencias de sus miembros, reducir los costos respectivos, los costos transaccionales y operativos, y como hemos expuesto, incentivar medidas disuasivas en la lucha contra la corrupción. Este diplomado, estimados amigos, es una muestra más de los esfuerzos que venimos realizando para desarrollar una política de Estado que lleve al país a soluciones rápidas, pragmáticas y prácticas en este esfuerzo. Pareciera que la lucha la vienen ganando los corruptos, y yo creo que es verdad. En la medida que las instituciones que estén constitucionalmente creadas para luchar contra la corrupción, no nos juntemos y no hagamos un trabajo articulado como Estado peruano, vamos a dejar un espacio amplio para los que durante años, décadas y por qué no siglos, el fenómeno de la corrupción ha venido enquistándose en la sociedad peruana. He mencionado que la corrupción es un delito que atenta contra los derechos humanos, porque atenta contra el desarrollo nacional, atenta contra la educación, atenta contra nuestros niños, su salud, y es por eso que resulta de imperiosa necesidad iniciar una lucha frontal contra la corrupción. Por nuestra parte, este año le hemos declarado la guerra a la corrupción, cambiando nuestro plan, orientando nuestro plan operativo de control exclusivamente hacia las compras y a las obras del Estado. Vamos a dejar por un momento los análisis del control interno y evaluación de otro tipo de estudios de gestión con el propósito de dar un golpe certero a la corrupción este año, obviamente trabajando de la mano con el Ministerio Público y por supuesto, a través del convenio tripartito con el Poder Judicial. Este es un honor para mí participar en este evento y agradezco a los organizadores que este tipo de eventos puedan llevarse a cabo. Muchísimas gracias y buena suerte. Agradecemos las palabras del Contralor General de la República. Y a continuación, seguidamente, tenemos las palabras del doctor José Antonio Peláez Bardales, fiscal de la Nación. Señor presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema, doctor César San Martín Castro. Señor Contralor General de la República, Fuad Curi. Señores fiscales, señores jueces, señores funcionarios de la Contraloría General de la República, expositores nacionales e internacionales aquí presentes. Realmente para mí me es muy grato y significa un momento de gran importancia estar esta noche presente en la inauguración de este certamen académico convocado
por la Contraloría General de la República en el marco del acuerdo tripartito que han firmado las tres instituciones cuyos representantes nos encontramos aquí en la mesa, es decir, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Yo creo que los dos aspectos sobre los cuales se va a desarrollar este diplomado, que son la valorización del daño ocasionado en los delitos contra la administración pública y el tema relacionado con la teoría del caso en materia de delitos de corrupción, creo que son sumamente importantes y tienen una gran trascendencia y significado. De allí que, además, la presencia de los expositores que van a encargarse de las presentaciones de estos dos temas me parecen sumamente importantes, sumamente valiosos, y realmente no tengo más que felicitar a la Contraloría General de la República, en la persona de su jefe, el señor Fuad Kuri, la organización de este importante certamen que va a permitir, repito, a todos los aquí presentes, integrantes de la Fiscalía, del Poder Judicial y de la Contraloría, perfeccionar y afinar sus capacidades en el combate y lucha contra la corrupción, que creo, ya como lo dijo el Contralor, es uno de los males endémicos que azotan y asolan a las sociedades de todo el hemisferio, y particularmente, por cierto, a nosotros los peruanos. De allí que combatir esta lacra social creo que es un tema común, y en esa línea estamos las tres instituciones predispuestas a combatir sin cuartel todo lo que signifique la corrupción, deseándoles todo género de buena capacitación y sobre todo las presentaciones que van a estar a cargo de los afamados y correctos y entendidos profesores y disertantes. No hago más que felicitar, repito, al Contralor por la iniciativa que ha tenido de organizar este certamen. Muchas gracias. A continuación, palabras del doctor César San Martín Castro, presidente del Poder Judicial. Buenas noches, señor doctor don José Antonio Peláez Bardales, fiscal de la Nación, señor don Fuad Kuri Sarsar, Contralor General de la República, señor miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores magistrados del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, señor doctor don Germán Silva García, director general del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Colombia, señor doctor don Alberto Chomlán, docente de la George Washington University, señoras y señores integrantes del Diplomado de Especialización en Gestión Pública y Sistemas Anticorrupción. Quiero aunarme a este reconocimiento de la necesidad de que los órganos encargados de combatir cada uno en sus campos específicos la afectación al patrimonio público y en concreto los fenómenos asociados a la corrupción pública, hayamos encontrado puntos de enlace, rutas de encuentro y mesas de trabajo común, porque entendemos que la corrupción como crimen de Estado es una lacra que está en constante expansión, en constante movimiento y desde luego adquiriendo cada vez más finas técnicas de penetración y afectación al sector público y en general a todo nuestro sistema económico,
y que por consiguiente podemos decir que es un fenómeno que afecta la gobernabilidad del país y el funcionamiento claro y transparente de su sistema de poder y de su sistema económico. Esta segunda diplomatura de especialización en gestión pública y sistemas anticorrupción expresa a su vez esta voluntad común de realizar capacitaciones entre funcionarios y autoridades de 3 instituciones que han suscrito convenios tanto bilaterales como en conjunto para, a final de cuentas, ser más efectivos en la lucha contra la corrupción. Y estamos seguros que la continuidad de estos mecanismos de integración que buscan lenguajes comunes, lógicas comunes y parámetros de actuación comunes va a servir casualmente a esta finalidad, y la continuidad de estas diplomaturas lo único que va a lograr, creo yo, de modo sustantivo, es mejorar el funcionamiento de los órganos de control, tanto de la Contraloría cuanto de la Fiscalía y del Poder Judicial. Concluye esta semana internacional, tiene ahora un encuentro especial porque se trata de cuantificar el daño en delitos asociados a la corrupción. La corrupción es un modo de cometer delitos, no es un solo delito, es un modo de cometer delitos. Y desde luego, para intentar una cuantificación, tenemos algunos marcos legales que habría que trabajarlos con una gran imaginación y que a veces pueden ser un corset que habría también que pensar en mecanismos de modificación legislativa. Pero más allá de ello, como fenómeno global y que tiene múltiples expresiones, como ya nos recordaba nuestro Contralor, no es lo mismo un peculado, que es más fácil de determinar, pero ya va a ser más difícil cuando hablemos de una colusión, de un cohecho, y por ejemplo, lógicas de lavado de activos derivados de actos de corrupción. Y en qué medida debemos entender cuando se trata de una sanción de decomiso, tratándose de los efectos del producto del crimen, y ya cuando se trata propiamente de la llamada reparación civil o de la indemnización, y cómo entender cuando el Código Civil, que es la norma que se aplica por mandato del Código Penal, cuando estamos frente a unos daños y cuando frente a unos perjuicios. Y lo importante aquí es que el Código y un sector de la jurisprudencia exigen que se prueben los daños. ¿Cómo entender una probanza razonable? Porque incluso se habla de que hay daños incluso morales y personales. Alguien decía que no puede haber daños personales en delitos contra el Estado. Es un tema que tendremos que decidir o tendremos que conversar hoy día. ¿Y cómo entender los perjuicios? Y además hay que fijar sumas
y lo que me interesa más ahora es cómo ejecutarlas. No quiero sentencias que uno las cuelgue en un cuadro bonito y diga, fíjense ustedes, hemos ordenado 1.000 millones de soles que se paguen, ¿no? Y acá viene el tema de cómo perseguir adecuadamente el tema. Nuestro sistema legal, nuestro sistema procesal, cuando incorpora la Contraloría al ámbito del proceso penal, le da ya en sede procesal una función de buscar la reparación. Desde luego tiene legitimación para contribuir al esclarecimiento del hecho, porque si el hecho no se prueba, no hay reparación que dar. Pero básicamente su función creativa, dejándole a la Fiscalía la función de acreditar el delito, es cómo cuantificar el daño, cómo proponerlo debidamente, cómo acreditarlo y después o antes cómo iniciar medidas precautorias o cautelares o provisionales para una mínima garantía de ejecutabilidad de ese fallo, y después cómo fijar criterios de perseguibilidad de los dineros públicos y sobre todo cómo trabajar líneas de persecución efectiva contra los bienes, los corruptos, porque generalmente se empieza el proceso de esconder los bienes. Y esto merece todo un protocolo de investigaciones y de acciones. Y aquí estamos prácticamente en cero. Es nuestro gran déficit y celebro que esta noche se dedique a trabajar líneas económicas, econométricas sobre el tema de la cuantificación. Pero también voy un poquito más allá, que en temas jurídicos hay algunas perspectivas que estamos limitados y que habrá que acreditarse en el proceso, por eso lo he enunciado, pero también hay otro tema que tal vez puede ser materia de otra diplomatura, porque creo que es central. ¿Cómo perseguir y lograr la recuperación efectiva del tema? Y sobre todo cuando los bienes se empiezan a mezclar, ¿no es cierto? Los códigos y los convenios tienen una alternativa, que estoy proponiendo recién un cambio del código. Hay que trabajar cuando los bienes se confunden y uno no sabe cuál es cuál, porque ya han sucedido varios movimientos económicos o financieros, es el tema del descuento o la incautación proporcional. Esto lo tiene Alemania. En Alemania hay todo un trabajo, en Francia hay todo un trabajo jurisprudencial y legal que me parece importante poner ojo allí, porque ese es nuestro gran defecto, nuestra gran ausencia de temas. Sé que la Contraloría tiene un trabajo impresionante por su magnitud, porque tiene que presentar un caso, un informe especial contundente en la definición del hecho y en su acreditación, pero además también debe de proponer, y con el nuevo código va a ser la única entidad que va a trabajar el tema de la reparación civil. Ya no, el fiscal no se va a meter en eso para nada. Entonces tienen una tarea muy amplia. Y por eso que felicito que se trabaje este tema, y siendo pesado y siendo cargoso, les digo, ojo, hay otro temita que es muy importante, que por eso digo, está muy bien saber cómo, cuánto, ser muy justos en el tema, tener criterios sólidos, protocolos determinados, pero luego me pregunto, sí, pues, pero hay que cobrar, pues.
Desde luego, en el mundo las posibilidades de recaptura o de cobro no pasan del 30 al 40%, eso es algo que siempre se da. Pero acá no es ni el 1%, pues entonces hay un problema. Hay un problema. Y ese problema hay que enfrentarlo, sobre todo con mucha imaginación, con mucha técnica, con bastante arrojo, y creo que esas cualidades sí las tenemos. Y estas conversaciones nos van a permitir a cada uno de nosotros, a cada institución dentro de lo suyo, pensar con orden y con método cómo se puede hacer, pero sobre todo pensar que no es un problema de Contraloría o de la Fiscalía o del Poder Judicial cada uno aislado, sino que es un problema de todos. Todos tenemos que contribuir porque se afecta el patrimonio común, se afecta los derechos humanos, se afecta a final de cuentas la gobernabilidad y la propia consolidación del Estado y esta lógica de unidad y de confianza que debe tener el ciudadano con su Estado, que está para servirlo y no para que se depreden sus recursos. Dicho esto, insisto en agradecer sobre todo el gran dinamismo, la gran liderazgo que tiene la Contraloría en este tema. Saludo a mi distinguido amigo y colega, el doctor Peláez Bardales, porque siempre ha mostrado una voluntad de trabajo colectivo. Conversamos los tres siempre en la forma como podemos mejorar nuestras acciones. Cada uno comprendemos nuestras dificultades, estamos hermanados en ello y creo que eso es un paso importante y un ejemplo que debe servir para todos, los jueces, los fiscales, que acá no hay un problema de enfrentamiento, decir yo soy mejor o peor que uno, sino es un problema común y que se soluciona y que se enfrenta con criterios interdisciplinarios y lógicas comunes y compartidas. Y el mérito, quiero destacarlo aquí, este paso, esta fuerza, nos la ha dado don Fuad Curi, a quien formulo mi expreso reconocimiento, y que si tuviéramos más Fuad Curi en el Perú en términos de lucha contra la corrupción, otra cosa sería el país. Gracias.